Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición o un piloto, ¿cierto?, de lo que sería el podcast perteneciente a la Academia Científica Estudiantil de Psicología. Aquí estamos presentes Emilio, que es el asesor del grupo de los estudiantes, ¿cierto? Acá hay 4 estudiantes de psicología. Y bueno, la idea principal de este podcast es discutir ideas, conceptos, ¿cierto?, que puedan ser nutritivos para la audiencia y que vengan desde el punto de vista científico, ¿cierto?, y que le atraiga y que sea de su interés. Aquí todos, ¿cierto?, estamos interesados en lo que es la ciencia y la divulgación científica, y está dentro de los objetivos también de esta iniciativa de la academia, ¿cierto? Acá nos encontramos con José Gómez, estudiante de psicología, Vicente Torres, estudiante también de psicología con grado de magíster, ya me parece. Estamos con Matías Burgos, también estudiante de pregrado, y Víctor Sáez, estudiante de pregrado, y quien está locuteando al principio es Emilio Barra, ¿cierto?, psicólogo y coordinador académico de la escuela. Y una de las cosas que vamos a discutir, ¿cierto?, lo que vamos a discutir en esta primera edición es el concepto de maldad. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, la estructura de este programa va a ser más que nada hablar primero, plantear una pregunta, luego introducir el concepto que abarca esta pregunta, dar más antecedentes científicos, dar experimentos al respecto y luego dar nuestras conclusiones. Entonces, la pregunta sería: si usted tuviera la capacidad de viajar en el tiempo, ¿sería capaz de matar a Adolf Hitler? Sea un espacio para que responda la pregunta. El tema es que culturalmente se ve a la figura de Adolf Hitler como maldad, ¿cierto?, como un personaje malo dentro de la historia de la humanidad. Entonces, la idea de esta primera edición era hablar sobre el concepto de maldad. Entonces, la idea desde nuestro punto de vista, desde nuestra área, de la ciencia, ¿cierto?, es ver a la maldad desde un punto de vista psicológico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una ronda en donde cada uno hable sobre la maldad y qué es lo que piensa desde su punto de vista, ¿cierto? Entonces partimos desde a la derecha con el señor Víctor Sáez. Bueno, partiendo más que nada con una introducción en lo que es desde lo que más recuerdo sobre la maldad. Desde pequeño en mi entorno siempre se amenazaba con la maldad, ya sea desde la maldad externa, por ejemplo esa típica frase cómete toda la comida o va a venir el hombre malo y va a venir por ti, o una maldad interna, tú eres un niño malo por no comerte la comida. Y uno desde pequeño no tiene las bases para identificar o analizar qué es la maldad. La maldad es complicada de explicar y de analizar, porque mucha gente lo ha visto se ha visto como desde rasgos, se ha visto como algo absoluto, o sea, tú eres malo o no eres malo. Pero en este capítulo lo que se intenta plantear es algo más complicado, decir que la maldad es algo más complejo, algo que va más allá. Bueno, yo en lo personal nunca he estado satisfecho con las concepciones maniqueas sobre la maldad o sobre la bondad, de lo de blanco y negro, si bueno o malo, sino que más que nada para mí siempre me ha parecido que la maldad ha sido un asunto de no del qué, sino del cómo, no un contenido de actuar, o sea, no de acción intrínsecamente mala, sino un modo de hacer las cosas malamente, no de llevar a cabo actos inherentemente malos. Yo creo que esa es una de las cosas que está como imbuida dentro del inconsciente colectivo, de que existen personas malas, de que existen gente que le ha hecho daño a muchas personas y eso se considera algo maligno. Pero al menos desde mi perspectiva, la maldad no es parte de un rasgo de una persona, sino que pertenece a un conjunto de acciones que ejecuta una persona que le generan daño a otra. Igual comparto el punto de vista anterior de que, claro, la maldad no se puede ser concebida como algo intrínseco del ser humano. Ahora bien, nosotros igual como cultura chilena, cultura latinoamericana, donde la mayoría de los países tienen un enfoque religioso de origen, claro, uno concibe siempre una imagen como
como bidireccional sobre si es bueno o malo. Para mí, personalmente, la maldad es una etiqueta que contiene distintos grados dependiendo de la valoración que se tenga dentro de una cultura determinada, de un grupo, de una sociedad, etc. etc. Y claro, así también con el mal puede ser también con el bien. Eso al menos sería desde mi punto de vista. La maldad entonces se podría ver, ¿cierto? Como dijo acá José, desde un punto de vista religioso, también se podría ver desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Desde un punto de vista histórico, como planteamos, ¿cierto? En la primera pregunta. Pero esta ha sido, digamos, ciertamente bastante estudiada desde el punto de vista filosófico, ¿cierto? Entonces, existe un concepto que refiere a lo que es la banalidad del mal, ¿ya? Entonces la idea del curso de pensamiento que estamos planteando ahora viene desde el punto de vista filosófico para luego hablar desde unos ejemplos científicos, ¿cierto? Entonces la idea es que ahora podamos hablar, ¿cierto?, de lo que refiere a la banalidad del mal, que sería entonces, señor Teodoro, que fue el que planteó el concepto. Bueno, para contextualizar un poquito, la banalidad del mal es un concepto el cual acuña la filósofa y periodista Hannah Arendt, una filósofa judía sobreviviente al Holocausto, y justamente por eso mismo ella estaba muy interesada en todo en los movimientos políticos de aquella época, y ella asistió como periodista para cubrir el juicio de Eichmann que se dio en Jerusalén. Que fue un oficial nazi responsable, pero no el único, pero sí uno de los responsables del destino que sufrieron muchos de los judíos que no sobrevivieron al Holocausto. Y ella llegó a un punto en el cual se sorprendió mucho del desarrollo de este juicio, porque ella, al igual que muchos figuras de la época, en un comienzo se dejó llevar por las impresiones que querían compartir la prensa de la época, que era la de este oficial era prácticamente un monstruo, una persona intrínsecamente despreciable, y lo que ella se encontró fue todo lo contrario. Fue una persona demasiado minúscula, por así decirlo, alguien que ni siquiera reflexionaba por sus propios actos, sino que él solamente lo motivaba a una mera gratificación, la ascensión a un puesto más jugoso, con un mejor sueldo, por así decirlo, y mejor valorado socialmente. Entonces, él no era una persona ni muy letrada, por así decirlo, pero tampoco motivada por hacer daño al otro, sino que simplemente él velaba por sus propios intereses egoístas y muy, por así decirlo, a corto plazo, irreflectivamente. Entonces a ella lo que le sorprendió mucho es cómo básicamente que actos horribles pueden ser llevados a cabo por personas no necesariamente malas, pero sí personas que sin ningún espíritu crítico, por así decirlo. Entonces la culpa, más que estar dentro de las mismas personas, podría también estudiarse más que nada a sus circunstancias, a lo que los rodea. Entonces ella se sorprendió bastante de cómo toda esta estructura burocrática que se dio en el Tercer Reich propició que personas sin tendencia necesariamente malvada ni tampoco altruistas fueran capaces de cometer semejantes atrocidades. Y entonces ahí es lo que piensa apuntar con el concepto de banalidad del mal. Perfecto, entonces tenemos un resumen de lo que sería más o menos, ¿cierto?, el concepto del mal desde nuestro punto de vista, pero yo creo que a partir de esto surgen varias preguntas, ¿verdad? Las personas nacen inherentemente malas. ¿Qué es lo que hace a una persona malvada? ¿Está supeditada a las circunstancias? ¿Obtienen placer de actuaciones malas? ¿Obedecen a algo superior? Yo creo que estas preguntas fueron planteadas por varios científicos a través de la época, ¿cierto? Y tenemos acá planteados 3 experimentos que de alguna manera tratan de entender este concepto desde distintos puntos de vista. Entonces tenemos un experimento de la década del 60 que es el experimento de obediencia, ¿cierto?, más conocido de forma más a nivel cultural.
Entonces tenemos a José, que nos va a explicar un poco más sobre este experimento y de qué manera aborda el concepto de maldad. Bueno, partir por una aclaración, claro, que al ser el experimento de Milgram uno de los primeros experimentos en ver el tema de obediencia, muchas veces se confunde el concepto y el experimento de Milgram no mide la maldad, sino que ve la conducta de obediencia. Eso por un lado. Por el otro, Stanley Milgram en la década de los 60, si no me acuerdo mal, 3 meses después de la sentencia que se le hizo a Eichmann, propuso este experimento a la Universidad de Yale y claro, ¿cuál fue la excusa inicial para hacer este experimento? Para que las personas participaran, que si no me acuerdo mal eran gente de los 20 a los 50 años aproximadamente, que era un experimento sobre los efectos del castigo en el aprendizaje o en la memoria. Bien, ¿qué se hizo entonces? Que los voluntarios tenían una maquinita, si no me acuerdo mal, con 10 o 20 botones que tenía un mecanismo que infligía una cierta cantidad de carga eléctrica a la persona que estaba al otro lado, que era un estudiante. ¿Cuál fue como lo impactante de este experimento? Cerca del 65% de los participantes hizo que... el 65% de los participantes pudo apretar botones que dieran más sobrecarga eléctrica a los participantes. Entonces Milgram quedó como sorprendido porque él no creía que iba a pasar eso. Y claro, había gente que era detractora, que no siguió el experimento por ABC o motivo, pero si la mayoría de las personas siguieron con el experimento bajo las órdenes del investigador a cargo, eso demostraba, según Milgram, que hay una capacidad innata para obedecer a cierta figura de autoridad. Eso sería como en general. Además, explicar también que el experimento de la obediencia tuvo alrededor de 23 variaciones, dependiendo de las condiciones en las que estaba el estudiante, las instrucciones que se daban, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, desde este punto de vista, ¿cierto? Se puede ver la maldad, ¿cierto? En términos de decir, claro, la persona que estaba obedeciendo a este experimentador, a esta figura de autoridad, pudo haber ejercido ciertos actos de maldad, pero que son justificados a través de la obediencia, a través de la escucha, ¿cierto? A través de los dictámenes de algo superior. Entonces, ahí tenemos un punto de vista de la maldad. Entonces, ahora tenemos otro punto de vista, ¿cierto? Que ya va viendo más variables socioeconómicas, ¿cierto? Y que pueden también tener algo o tener alguna influencia dentro de lo que se puede considerar un acto malvado o no. Entonces Víctor nos va a explicar un poco más acerca de esto a través de un poco más contextualizando el experimento del cristal roto, ¿cierto? Partiendo más que nada con la introducción a Philip Zimbardo, un psicólogo criado en el Bronx, que en ese tiempo el Bronx, si no me equivoco, es como, pongámosle, una ciudad de Estados Unidos, que en ese tiempo era muy socioeconómicamente baja y tenía muchos índices de criminalidad. Y Zimbardo se creció en ese ambiente. Impulsado por eso, hizo muchos estudios sobre maldad, por decirlo así, o cómo se comportaba la sociedad en esos ambientes y qué lo hacía diferenciador, por qué se comportaban así solamente en esos ambientes. Bueno, aproximadamente en el 1969 se propone este estudio, que la situación es la siguiente. Zimbardo tiene un auto, no es ni muy lujoso ni, por decirlo así, tercera categoría, un auto medio, ciudadano medio, y lo pone en dos ciudades distintas, una ciudad o un barrio socioeconómicamente alto y el Bronx, que en ese tiempo era prácticamente una ciudad de guerra, un barrio de guerra. Entonces hizo dos diferencias. La primera situación fue, ese auto solamente tenía las puertas abiertas y se le había arrancado la matrícula. En el barrio socioeconómicamente alto,
ese auto no pasó nada. O sea, simplemente quedó ahí, esperando su dueño. Pero en el Bronx fue destrozado, fue desmontado y no hubo más auto, por decirlo así. En la segunda condición, Zimbardo hizo una pequeña diferencia. Con un martillo lo abolló un poco la carrocería y aparte le rompió un cristal. A partir de ese momento, a partir de esa condición, no tuvo diferencia en los barrios. Ese auto fue destrozado y fue desvalejado en las dos condiciones, en los dos barrios. Entonces esto nos habla de que si bien hay diferencia, por ejemplo, lo que podría ser un barrio, no es que haya tanta diferencia por las personas en sí. Muchas de las situaciones que se crean, mucho del contexto que hay alrededor de las personas, influencian ciertas acciones, influencian ciertas conductas de maldad. Muy bien, entonces tenemos a través de este experimento otra variable que se puede considerar dentro de lo que se puede considerar malo o bueno, ¿cierto? Que es la variable socioeconómica, ¿cierto? El contexto en donde la persona se desarrolla, se desenvuelve, vive y en su contexto cotidiano, ¿verdad? Y cómo, ¿cierto? Algunos objetos dentro de su contexto o algunos, digamos, estímulos pueden gatillar o no ciertas actitudes o ciertas acciones que podrían etiquetarse como malas o buenas, ¿verdad? Y por último tenemos el experimento de Stanford, que yo creo que tiene que ser uno de los más famosos dentro de la comunidad científica. También se podría estudiar o se podría ver desde el punto de vista del estudio de la maldad, que a continuación lo va a explicar Matías. El experimento de Stanford es relativamente simple de hablar porque ya, como lo ha adelantado Emilio, es bastante conocido y además también se vio interrumpido. Sus condiciones no fueron llevadas hasta sus últimas consecuencias, pero básicamente consistía en que este experimento también fue llevado por Philip Zimbardo. Consistía en que en las dependencias de la Universidad de Stanford se simulaba una cárcel típica de Estados Unidos y los sujetos voluntarios que se ofrecieron para participar, para colaborar en el experimento, fueron divididos en dos grupos que correspondían a dos distintas condiciones experimentales, la de los prisioneros y la de los carceleros. Y luego se les separaron. A los prisioneros se les dieron para vestir solamente unas togas y unas sandalias. Estaban, de hecho, así por debajo estaba prácticamente la intemperie porque no tenían ni siquiera ropa interior. En cambio, a los carceleros se les dio ya todo su uniforme completo, sus porras, sus sombreros, sus placas prácticamente. Y el propósito de este experimento era el estudiar cómo podían llegar a surgir las montones de vulneraciones que se llevan a cabo dentro de las distintas cárceles de Estados Unidos. Y este experimento al final se tuvo que interrumpir en la plena mitad de su desarrollo porque ya eran demasiado las vulneraciones a las que se le estaban sometiendo al grupo de prisioneros, y esto obviamente tenía sus consecuencias porque básicamente eran todas condiciones simuladas, pero se estaba llegando a niveles de realismo sorprendente y no tan esperado y peligroso. Y además el mismo investigador en jefe, Philip Zimbardo, se estaba viendo demasiado involucrado en el experimento y estaba adquiriendo ya por así decirlo, una validez ecológica tremenda. Los mismos quienes se sometieron en el experimento, tantos como colaboradores como investigadores, estaban viéndose, por así decirlo, tragados por el mismo experimento. Por lo cual entonces decidieron cortarlo llegaron a un punto en que decidieron simplemente cortar con todo y abortar el asunto. Bueno, entonces ya tenemos, ¿cierto?, un poco más de contextualización histórica, un poco más de contextualización científica sobre el estudio del mal, ¿no es cierto? Y yo creo que la siguiente es ver algunos aspectos rescatables de estos experimentos, ¿no es cierto?, y cómo podemos estudiar el mal, ¿cierto?, desde otro prisma que no sea la ciencia, porque como menciona Matías, ¿cierto?, quizá el estudio del mal puede un poco desencadenarse si es que se
se somete a las condiciones experimentales a las que estuvimos hablando. Entonces yo creo que quiero plantear, ¿cierto?, cómo es que nosotros podemos vincular estos estudios a la actualidad, ¿cierto? Cómo nosotros podríamos estudiarlo, no, ¿cierto?, desde un punto de vista más científico, sino desde el vista filosófico, y cómo nosotros lo podemos vincular al estudio actual, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que en la gran mayoría, bueno, en realidad en el último estudio se vio un poco de violación de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, me gustaría plantear una pregunta sobre si es que es posible replicar algunos de estos experimentos actualmente, porque a mí al parecer es difícil, porque yo creo que la mayoría de estos experimentos, si bien no vimos el contexto histórico, se van dando más o menos dentro de la década de los 60-70 y no se volvieron a replicar, ¿cierto? O más bien no se volvieron a analizar en profundidad. Si bien es cierto, tuvo un gran impacto, pero no se pueden replicar nuevamente. Entonces quisiera plantearlo aquí en la mesita sobre qué pasa si en realidad lo hiciéramos actualmente. No sé qué opinan ustedes. Experimento de Milgram, sé que hay más evidencia como de replicaciones un poco más cercanas al experimento original, que han tenido resultados similares a los que obtuvo Stanley Milgram. Ahora bien, con el experimento de la cárcel de Stanford, claramente es un poco más complejo, porque por todo lo que sucedió en el experimento original, pero aún así, no me acuerdo si en 2003 o 2006, dos investigadores hicieron una replicación, no es la misma que el experimento de Stanford, pero una replicación similar en una especie de reality show de la BBC, que claro, se colocaban 20 y tantos participantes, cada uno con un rol, y ahí se iba viendo cómo se iba desarrollando la relación entre estos dos grupos durante un periodo establecido de tiempo. Los autores, Haslam y Rachel, sin embargo, obtuvieron resultados muy distintos a los resultados originales de Zimbardo, que ya lo vamos a hablar, pero aún así fue una replicación parcial de lo que fue el experimento original de Zimbardo. Claro, entonces como había dicho, ¿cierto? Quizás el estudio de la maldad o el estudio de estas conductas maliciosas bajo el prisma de la ciencia no puede hacer o no resulte en los resultados esperados, ¿cierto? Porque puede escaparse de las manos. Y siguiendo con lo anterior, ¿cierto? Muchas de los experimentos o en realidad varias de las conclusiones de estos experimentos son más bien anecdóticos, sobre todo en el experimento del cristal roto. No sé si tienen más antecedentes sobre eso, porque al parecer muchos de las variables o muchos de los antecedentes que se manejaban dentro de estos experimentos no tenían mucha validez al parecer, sino que eran más bien anécdotas sobre qué es lo que sucedió durante el transcurso de este experimento. Entonces no sé quién maneja más información al respecto. O bueno, directamente los experimentos que acabamos de repasar no serían replicables en la actualidad. Al menos no serían válidos a nivel científico. Carecen de mucho rigor que actualmente se establece. No poseen la ética ni la aprobación ni tampoco recibirían la aprobación de un comité de ética, porque muchos de ellos, como acabamos de considerar, tienen dificultades al entrar con el tema de la violación de los derechos humanos, la manipulación de personas y la de ocultar también información frente a esas personas y que pudieran correr riesgo su vida o su integridad. Lo cual en sí también es malo, para mí lo pienso. Pero, bueno, a nivel de la psicología, yo creo que deben haber autores que han intentado de replicar actualmente lo que han sido los experimentos clásicos de Milgram y de Zimbardo, que han establecido una base súper potente para todo lo que es la psicología en general. Pues son experimentos como base que nosotros aprendemos en la escuela y que los vamos considerando como factores fundamentales para que vayamos generando nuestra forma de entender el comportamiento humano, y que al final todos somos víctimas de un contexto en el que estamos situados. Entonces, estos experimentos, si bien son, como dice Emilio, muy anecdóticos y que permite tomar ciertas conclusiones
a nivel filosófico carecen de algún rigor científico que pudiera permitir que fueran replicados en la actualidad. No, y además igual manejamos otro antecedente que lo mencionó cierto Matías sobre el tema de el experimentador y cómo cierto él se introdujo o estuvo demasiado inmiscuido dentro del transcurso del experimento. Yo creo que eso también es algo que ya no se puede realizar, ¿cierto? Y si bien es cierto, hay algunas metodologías científicas como la investigación participante, ¿cierto? Que si bien es cierto el experimentador dentro de la fenomenología que se está estudiando, no necesariamente implica que el impacto que Zimbardo haya provocado entre el experimento haya sido significativo, ¿cierto? Entonces, quizá muchos de estos experimentos que ya se hicieron hace bastante, ¿cierto? Como que ya lo habíamos dicho, hay un contexto histórico, hay muchas cosas que quizás nos enseñan ahora de que no se pueden replicar, ¿cierto? Y que nos sirven a nuestra formación como psicólogos, ¿verdad? Espera un poco, Emilio. Hacer una pequeña acotación sobre la introducción de Zimbardo al experimento. El experimento de la cárcel de Stanford tuvo mucho, no sé si decirle percances, pero yo lo resumiría como una suma de negligencias por parte del experimentador. A la hora de hacer un experimento, no sé si esta cosa venía de física, de que cualquier muestra que, por solo hecho de tú ver una muestra, ya estás interfiriendo en ella. Creo que venía de la física, de un estudio de física. Bueno, Zimbardo no solamente la vio, no solamente observó la muestra, sino que se puso a interferir en el mundo que estaba intentando manipular. Y quedó inmerso en ella, según él. Entonces, no solamente interfería controladamente, interfería descontroladamente. Y eso llevó a un resultado incluso peor del que se podría esperar si solamente interfería con ciertas acciones que él quería en un principio. Y no solamente ese fue una de las tantas negligencias que hizo Zimbardo. Este experimento en sí no es replicable no solamente porque estaba mal planteado, sino porque tendría también que replicarse negligencias por parte del experimentador. Entonces, esa parte también es bastante grave a la hora de intentar replicar esto y su resultado. Por eso yo creo que incluso si se intentara replicar, sería muy difícil. Se estaría ahí rompiendo. Actualmente, tanto comité ético como leyes se estarían rompiendo. Claro, imposible entonces. Bien, me gustaría un poco, ya como redondeando más que nada estos tres experimentos, porque estaba tratando de encontrar puntos en común, ¿cierto? Entonces vemos que el primer experimento de la obediencia trata sobre cómo las autoridades o cómo el tema de obedecer, ¿cierto? Este tipo de conducta en donde nosotros nos dicen qué hacer, ¿cierto? Que al parecer tiene que ver más que nada como con disciplina, con educación, con cómo nos desarrollamos, ¿cierto? En qué ambiente estamos insertos y en qué medida nosotros obedecemos a ciertas personas. El tema del experimento del cristal roto, que también tiene que ver con variables socioeconómicas, en donde nos desarrollamos, en donde el contexto en el que nosotros crecemos y cómo eso cómo nos ven otras personas, ¿cierto? Ante ciertos estímulos de nuestro entorno y cómo nosotros respondemos ante esto. Y el experimento de Stanford, que claramente, si bien es cierto, simula una parte de nuestra realidad dentro de un contexto experimental, sí, digamos, no está tan alejado de la realidad, digamos, porque estos contextos de ladrones, estos contextos de guardias, estos contextos de cárceles existen y están supeditados, ¿cierto?, en muchas ocasiones al contexto socioeconómico en donde se desarrollan estos carcelarios. Entonces quisiera más bien solicitar, ¿cierto?, a la mesa qué conclusión llegamos, porque a mi parecer tiene harto que ver con el tema bueno, se escapa tanto, pero es más bien una lucha de clases, ¿no? O sea, en términos de decir, pucha, si este tipo tiene más poder que yo, este tipo está ejerciendo el poder sobre mí y yo no veo, yo no abro los ojos y no estoy viendo, pucha,
quién es el malo y quién es el bueno, y por qué lo que yo estoy diciendo es malo y por qué lo que este tipo me está diciendo es bueno, yo voy a obedecerlo. Entonces, siento que igual detrás de esto hay como algo más, digamos, filosófico, ¿cierto? ¿En qué términos yo voy a decir que esto es bueno o malo? Y si es que yo tengo el poder o tengo la determinación como para decir si es que yo voy a hacer esto porque es bueno o yo voy a hacer esto porque es malo. Entonces quería plantearlo como pregunta, o sea, ¿y en qué término este binarismo, estos dos polos opuestos, ¿cierto? Que sería el bien y el mal, nos ayudan a construirnos como personas buenas o como personas malas? O cómo yo me identifico como una persona buena o como una persona mala. Entonces, ¿qué es lo que determina eso? Yo creo que eso sería como una pregunta interesante a responder para la audiencia también. ¿Qué es lo que nos hace bueno y qué es lo que nos hace malo? Podríamos plantear una idea al principio. Yo creo que ya siendo... el humano, partamos por la base, el humano tiene cierta ventaja con respecto a cierta especie, por decirlo así, que lo llevó a tener una calidad de vida superior, que es la construcción de una sociedad compleja que controla sus situaciones tanto de bien como de peligro. Al construir una sociedad también estamos insertos a atender ciertas responsabilidades. Y muchas de las cosas malas que se pueden hacer son planteadas más que por una persona, por una sociedad. Entonces, muchas cosas que uno dice malo o bueno se plantean a través de qué es más bueno o más malo en términos de la sociedad. Y al estar inmerso en este sistema también estamos obligados a intentar hacer el bien por él. Porque muchas veces se nos olvida que cumplimos con ciertas responsabilidades por los beneficios que traemos de esto. Entonces, cierta responsabilidad es intentar hacer el máximo bien hacia la sociedad. Porque muchas veces es muy difícil ver fuera de lo que somos nosotros. O sea, muchas veces planteamos el bien y el mal a través de nuestra persona en vez de un bien común. O sea, para mantener un status quo, ¿refieres? Como mantener una sociedad ordenada, una sociedad establecida, para que, digamos, funcione de alguna forma, que busquemos el bienestar común. Acciones que perpetúen, ¿cierto?, este estado. Claro, esa sería una forma de ver o clasificar el bien o el mal. A ver, lo personal, un factor que me interesa mucho es la distancia que se tiene para con las consecuencias de nuestros mismos actos. Porque muchas veces obramos de forma mal, o más bien, yo diría, obramos negligentemente porque no somos capaces de darnos cuenta de lo que van a desembocar nuestras acciones. Y esto lo podemos relacionar con una de las variables experimentales que aisló Milgram en su experimento, que era la distancia de la víctima con el victimario. Porque una cosa que me fascina mucho del experimento de Milgram es la cantidad de variaciones que tenía para aislar una variable. Y una de ellas se encontraba que el participante, quien debía obedecer al experimentador, en unas condiciones no se encontraba en la misma habitación con la víctima. De hecho, se encontraban en piezas totalmente distintas. En otra condición eran piezas distintas, pero con la puerta, en vez de estar cerrada, estaba junta, por lo cual podía oír sus gritos. En otra condición estaban en la misma habitación, y en otra estaban en la misma condición y debían interactuar entre sí. Y de hecho, interactuar hasta en lo físico. El participante tenía que forzar al actor que se estaba haciendo pasar por el electrocutado a poner la mano y a seguir con el experimento. Y en el caso de la obediencia, y los resultados son bastante distintos de uno a otro. O sea, la proporción de personas que obedecen o que llegan al punto final, el de la descarga mortal, no es la misma en todos los casos. Las personas que estaban más juntas, o más cercanas a las víctimas, tendieron mayormente a desobedecer, a irse del experimento. Dentro de lo que mencionaste, llegué como a pensar, claro, si nosotros vemos al experimentador como una figura de autoridad, como una figura, digamos, académicamente respetable, ¿cierto? Una figura educada, una figura que se supone que sabe lo que hace. Entonces, de cierta manera, una de las herramientas, y hablando un poco más sobre lo que dice Víctor, digamos de control, ¿cierto? Pero de orden establecido, es la educación, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros vemos a esta figura de autoridad, digamos, al profesor o al académico o a la persona que está encargada dentro de una sala de clases, como la persona que sabe, como la figura de la que yo sigo el ejemplo, o la figura que se supone que es virtuosa, se supone que es buena, seguramente eso es lo que condiciona, ¿cierto?, que nosotros tengamos ciertas conductas buenas, ciertas conductas malas dentro de un contexto en particular. Yo creo que definitivamente la educación es una de las... Bueno,
mi formación académica va bien dentro de la línea de educación, ¿cierto? Y creo que es una de las herramientas en donde nosotros disponemos como sociedad de qué es lo que mantiene este estado o status quo dentro de la sociedad. Entonces, también creo que el experimento de Milgram también obedece a eso. Entonces, ¿en qué términos la sociedad o las personas que se están educando, que están siendo, que están bajo este régimen, digamos, entre comillas, de la educación, son buenas y son malas? Entonces, yo creo que también es una variable importante que considerar, así como para decir qué es la conducta que nosotros consideramos como buena o como mala. No sé qué es lo que opinan al respecto. Claro, continuando con lo tuyo, al parecer podría decirse que la cantidad de... porque ya no es maldad la que posee Raco, sino que la cantidad de actos malos que produce una persona vienen también o están moderadas por una variable que sería la cantidad de empatía y de tolerancia que tiene esta persona con la otra persona a la que le va a producir algún daño, con la que va a hacer un acto malicioso en este caso. Ahí es como una variable que podría estar como moderando esta cantidad de daño que yo soy capaz de producir a la otra persona. Y también, yendo con uno de los primeros temas que hablamos, qué tanta significación o qué tan banal es lo que voy a hacer con esa persona. Cuando dejo de darle ese peso a lo que estoy haciendo, cuando deja de ser algo importante y pasa a ser algo banal, en este caso, empieza a ser como más fácil producirlo. Sé que lo que pasa es que es una muy buena acotación porque, claro, estaba pensando, otra vez, lo estoy como relacionando con el término educativo. Claro que cuando un niño, por ejemplo, no sé, se porta mal, digamos, le pega a otro niño y le dice, ya, esto que tú estás haciendo está mal. Entonces, ¿cuándo pasa esta situación de ser una situación banal a una situación violenta, a una situación extrema, a una situación donde yo digo, ¿sabes? Lo que le estoy haciendo a esta persona está mal, que soy malo, que, pucha, que lo etiquetan, y le dicen al niño, la notan, le dicen, oye, este niño es malo. Entonces, también yo creo que otra vez, es cierto, volvemos al tema de la autoridad, al tema del ejercer el poder, el tema de, pucha, yo soy el que determino qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahora, si metemos el punto de vista religioso, ya iríamos a un más profundo todavía. Respecto a eso, un poquito más con lo que iba a tu punto, Zimbardo incluso planteó eso en su libro El efecto Lucifer, si no me equivoco, de que ciertos actos malos plantean una normalidad. Pongamos que un bullying en un colegio, siguiendo tu ejemplo, parte de algo básico como decirle feo a alguien. Eso se plantea como normalidad si es que se mantiene esa conducta. ¿Y qué pasa? Que eso se vuelve una base, en vez de un escalón se vuelve una base. Entonces tú estás en ese escalón y luego avanzar es mucho más fácil que retroceder porque no hay dónde retroceder, porque la normalidad es esa. Entonces avanzas y luego ese escalón se vuelve la normalidad. Y lo único que puedes hacer es seguir avanzando. Y en su libro plantea una evolución de la maldad debido a eso, de unos escalones que se vuelven parte de la normalidad. Eso se vuelve banal, se vuelve algo normal, que dice, y bueno, continúo, es como experimentar hasta dónde puede llegar. Solo puedes avanzar y no puedes retroceder, y si retrocede es muy difícil. Pero eso lo ve en términos históricos, ¿cierto? Porque si lo ve en términos históricos o en términos de solamente un individuo en particular. Porque si nosotros lo vemos en términos históricos, digamos, pucha, las guerras, todo esto, o lo mismo en términos políticos, es decir, pucha, todos estos vicios que hay dentro digamos, la política estadounidense. Por ejemplo, se sabe que hay corrupción, se sabe que hay cosas que no están bien dentro de la política estadounidense. Entonces, esa línea base que tú dices, ¿es algo que se va construyendo históricamente o algo...? Ah, ya, perfecto. Culturalmente también. Que va evolucionando a través de temporalmente y culturalmente. Claro, hasta que hay una ruptura en que alguien dice, no, es que no puede ser así, o pasan las consecuencias. Dando un ejemplo más o menos, la aparición del feminismo, de una conducta, una serie de conductas por parte de unas personas más prototípicamente patriarcales, que en este caso serían mayoritariamente hombres, que logran una serie de conductas que damnifican a un grupo que serían las mujeres, hasta que hay una ruptura, que es tanto el daño que hay que hacer una llamada de atención. Pero eso fue evolucionando a través del tiempo.
Y eso es un fenómeno bastante interesante que de hecho vemos en psicología social, que es la de la influencia en la minoría. Sí, pero lo que yo quería retomar era el punto que planteaba Vicente respecto a lo de la empatía, que también puede verse interferida por factores ambientales, como mucho más fácil o difícil ser empático cuando las consecuencias o cuando la víctima es una abstracción, como por ejemplo puede ser un número o una estadística, a cuando ya es una persona que estáis viendo. Entonces también las circunstancias ambientales afectan en eso. Que me gustaría que profundizar un poco más con respecto al tema de la abstracción. O sea, en términos de decir, ya, esta persona yo no estoy viendo el mal que le estoy haciendo. Porque me imagino en ese, como ejemplo, el bullying cibernético, por ejemplo. Que tú no estás viendo directamente el daño que tú estás haciendo, la maldad que tú estás haciendo, pero claro, la estás haciendo definitivamente y eso está ejerciendo un daño. Entonces, ¿eso es lo que te refieres o...? O sea, abstracción es un término amplio porque claro, puede ser eso, el hecho de la lejanía de la distancia física, pero también puede ser el hecho de aspectos como despersonalización de la víctima y de deshumanización, que otro aspecto que se estudia en psicología social con otros experimentos que quizás no valga el caso profundizar acá, pero no sé, ya que introduje el tema y para decirlo rápido, no sé, por ejemplo, cuando las personas en vez de borrar su nombre y le asignan un número, como pasa en muchas cárceles, valga decirlo, también pasa que es más fácil vulnerarlas, pero no sé, si tú sabes que este individuo, el cual tú sabes su nombre y su apellido y también quizás su procedencia, te es más fácil empatizar con él, el verlo como un igual. Acá, en cambio, si fuese simplemente un mero número, su número de prisionero. Hasta el nivel cognitivo es interesante analizarlo porque uno lo vemos ya de la empatía, pero es que obvio, si tú tienes más información del suceso que está pasando, porque por ejemplo en el experimento de Milgram hay cosas que se daban a la imaginación y después se ponían como algo sólido, como una evidencia sólida. O sea, tú estás viendo que está haciendo un daño y en otra situación no lo estabas viendo, solo podías imaginarlo o simplemente no lo sabías. Si tú sabes una base, ya sabes lo que está haciendo y si tú lo puedes ver con todos tus sentidos cognitivamente, es más fuerte el efecto que tiene para tu mente, más significativo. Así es, y el mismo tema de que sea un número es en cierta manera un heurístico, porque está ahorrando recursos cognitivos para pensar en que esta persona tiene más, así como en la cursi, tiene familia, tiene emociones, tiene pensamientos, y yo me ahorro todo eso y decir, es que esta persona es solamente un número y le puedo infligir todo el daño que quiera porque esta es lo que yo tengo que hacer, según esta autoridad, según esta persona que está ejerciendo poder sobre mi persona. Vicente. Claro, mientras más sabes de la persona, más te acercas a ella. Y ese nivel de cercanía, por más que sea información de la persona, no la hayas visto nunca, ya genera una dificultad para poder generarle ese daño. Por ejemplo, lo de la célula de espejo. Ver el sufrimiento, ver la cara de sufrimiento, ya te genera un sufrimiento a ti. Empatía, ¿qué le dicen? Empatía, ¿qué le dicen? Así es. Reformulación de la empatía. Sí. Chota, se puso densa la conversación. No, y es que si te vayas a temas más, por así decirlo, extremos, hace poquito estaba pensando en la generación ucraniana que está peleando ahora en una guerra contra Rusia. Yo creo que ellos cuando estaban en el colegio y eran niños, todos tenían claro que matar a una persona estaba mal, po. Pero ahora muchos de ellos están obligados a hacerlo. El contexto les permite hacerlo. El contexto les dice que tienen que hacerlo. Están todos coercionados para que tengan que hacer eso. Algo que sabían que antes estaba mal, ahora les parece quizá incluso correcto porque lo están haciendo por una causa que puede ser justa quizá. Incluso gente de fuera, que podría ser cualquiera de nosotros, decir apoyar una guerra está mal, sin contexto. Apoyar una guerra está mal. Pero en el momento en que Rusia se está aprovechando de Ucrania, todos decían, oye, esto está mal, apoyemos a Ucrania, pero estamos apoyando una guerra al fin y al cabo. Pero en ese momento no nos parece malvado, porque el contexto lo dice. Hay mucha gente apoyando la guerra por parte del bando de Ucrania y no se considera malvado. Ahí es donde el contexto establece los baremos de lo que es la maldad. La ciencia no puede decidir lo que es la maldad, las personas lo hacen. No, pues igual la ciencia también está súper limitada en ese estudio, porque vaya lo que está sucediendo ahora, hay una variable incontrolable, entonces jamás vamos a poder determinar en qué sentido te puede
generar ciertos cambios. Y que claro, un campo de batalla es un laboratorio. Ya sacamos cuña. Ya, José, ¿algo que agregar? Bueno, han dicho todo ya, es complicado. Así que, Bueno. por mi parte, voy a volver a un poco más al aspecto práctico del experimento, si es que se puede, claro. Yo creo que es importante resaltar las limitaciones que tiene cada experimento, porque en muchas partes, como se ha mencionado anteriormente, se enseñan como de una forma más o menos acrítica. Yo, claro, esto quizás es mucha experiencia personal, pero personalmente los 4 años que llevo de carrera en psicología, no he visto como alguna crítica hacia estos experimentos desde un punto de vista metodológico. Y yo creo que sucede no solo con experimentos estos de Zimbardo y Milgram, sino que con muchos experimentos dentro del ámbito de la psicología social. Y es importante tener en cuenta, por ejemplo, la evidencia, no, más que nada para ser como detectives dentro del proceso. Por ejemplo, lo que señalábamos dentro del experimento de Milgram era que muchas de las interpretaciones que se dieron fueron, entre comillas, infladas. Hollander y Towers, parece que se llamaba, no sé cómo pronunciarlo, pero en 2017 hicieron una revisión de los archivos del experimento de Milgram y sacaron conclusiones de que este 65% que supuestamente siguió la orden de la autoridad sin criticarlo, sin cuestionarlo, estaba muy inflado, porque uno, eran demasiadas las variables que estaban ahí, y dos, los aspectos estadísticos estaban regulated. Porque se hicieron 2 análisis estadísticos, uno hecho por Milgram y otro hecho por uno de los ayudantes de Milgram. Y entonces ahí hubo como una pequeña incongruencia, porque claro, Milgram tomó todas las variables que había, en cambio este ayudante, él tomó solo 2 variables, los que sí y los que no apretaron el botón. Entonces ahí fue como que estaba más homogénea la muestra, claro. Y por otro lado, el tema de Zimbardo, yo creo que Zimbardo aquí sentíamos mucho Zimbardo. Podríamos decir muchas cosas de Zimbardo. Pero bueno, dentro del tema de que se forzaron situaciones, que fue confirmado por parte de los mismos participantes e investigadores dentro del experimento, y que además la replicación que se hizo en este reality show que mencionamos anteriormente, una de las principales críticas que se hacía era que las reacciones de desigualdad no pueden explicarse a través de una tendencia natural a asumir roles o afirmar el poder. Porque claro, una de las tesis de Zimbardo era que si tú le das poder a un grupo, este grupo iba a ejercerlo, sin pensar. Claro. En cambio, aquí ya se toma el aspecto más de la identidad social, porque en esta replicación sí existía una desigualdad real entre ambos grupos y se encontró el tema de las categorizaciones y la identidad social como importantes factores que determinaban si un grupo ejercía más como control sobre otro grupo. Porque, por ejemplo, en esta replicación fue al revés. Las personas que tenían menos fueron más como revolucionarias, entre comillas, contra los que tenían otro estatus más alto. Claro. Bueno, yo creo que ya analizamos bastante, digamos, todo el tema, el concepto de la maldad, ¿cierto? Y me gustaría, como ya para finalizar, volver a la pregunta inicial. Si matarían o no a Hitler. Entonces, me gustaría que hiciéramos a Hitler bebé. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieses volver a cuando la mamá de Hitler estaba en labores, tú, si matarían a Hitler considerando, claro, lo devuelves y se queda ahí en la cocina, en el horno. No lo sé. O sea, si me preguntan a mí, yo creo que, bueno, quitando todo el daño que haya hecho, es que yo creo que es una pregunta mucho más profunda si se quiere analizar más, porque en términos de maldad, yo creo que Hitler igual es un producto de su tiempo.
Yo creo que de todas maneras estaba toda la agitación de la Primera Guerra Mundial, había un periodo muy inestable dentro de la política en Alemania, sobre todo. Claro, entonces es difícil decir, pucha, ¿sabes qué? Y también hay otra pregunta, es decir, pucha, si Hitler hubiese nacido en otra época, hubiese sido así de malo. ¿Quién sabe? Entonces, yo creo que es una pregunta que escapa igual un poco más del concepto de maldad, pero si lo vemos desde ese punto de vista solamente, nada. ¿Qué más iba a poder hacer Hitler? O sea, no, o sea, sí obviamente tiene una responsabilidad gigante en todos los actos que hizo, pero definitivamente hizo todo lo que hizo por una convicción en particular, ¿cierto? Y yo creo que definitivamente tenía un perfil en el que definitivamente le gustaba ejercer poder. No creo que haya mucha duda sobre eso. Así que no, yo no lo mataría solamente porque hizo muy buenos documentales a partir de eso. No sé, no, es que es difícil, no. Es muy bueno y claro. No, eso córtenmelo por favor. No lo sé, es difícil porque claro, en términos historiográficos, ¿qué pasaría si esto no hubiese sucedido? O sea, ¿qué hubiese sucedido? Yo creo que hubiese nacido otro Hitler, hubiese nacido otra figura, porque como dije, está supeditado a su tiempo, a su contexto historiográfico, entonces es difícil decir, pucha, si yo mato a esta persona en particular, ya esto no va a suceder. Yo creo que definitivamente iba en alguna otra parte nacer otro niño que iba a hacer exactamente lo mismo. No lo sé. No sé qué opinan ustedes. Bueno, igual yo tengo dos respuestas a la pregunta. O sea, la primera es, no lo mato. Lo dejo entrar a la Academia de Arte. O no, pues, o sea, dependiendo de la edad, podrías, no sé, lo secuestráis y lo criáis de nuevo. O podrías, no sé, tener un compartir ideas con él, a ver si quizás por medio del debate lo haces cambiar de parecer. Pero, obviando eso, no creo que, mi otra respuesta es que no creo que el matarlo no haya desembocado cambios muy sustanciales en la historia de Alemania. Porque estos fenómenos sociales tan complejos, por eso mismo, son demasiado complejos como para atribuirlo a una sola persona. Entonces, o sea, una persona pudo haber hecho cambios quizás en los detalles de lo que desembocaron las cosas, pero no en el curso total de la historia. De hecho, el mismo pueblo alemán no es completamente inocente. O sea, ellos ya venían arrastrando toda una historia durante décadas y siglos de discriminación hacia el pueblo judío. Y muchas figuras históricas importantes de Alemania también eran abiertamente antisemitas. Sí, es que eso estaba pensando, porque si hubiese sido otra persona que hubiese llegado al poder, el antisemitismo igual estaba instalado dentro de la Alemania. Entonces es difícil decir, esto no va a pasar. Complicado dar respuesta a esto porque en parte por eso se le dice falso dilema, porque te da entre dos opciones que en realidad no son las únicas dos opciones. Por lo mismo que hemos hablado en este capítulo piloto, yo creo que había muchas más opciones que podríamos darle. Por ejemplo, lo que decías tú de la educación, un camino hacia evitar conductas malvadas, instaurar un sistema educativo que nos permitiera evitar ese curso, o es que había tantas cosas que se podían hacer. Y luego podríamos irnos de la pregunta y decir, pero si cambiamos un evento, incluso nosotros no existiríamos por cambiar el futuro. Pero yo creo que va más allá de la moralidad más propia de cada uno, decir, ¿quisiera yo evitar ese mal? ¿O realmente evitaría la totalidad del mal si hago ese acto? Probablemente no, porque era un tiempo bastante delicado. Y en ese sentido, por eso dimos la introducción de Hannah, porque se evaluó una de las personas que estaban involucradas en lo que la sociedad denomina como uno de los actos más malvados del siglo anterior, que incluso hasta el día de hoy queda marcado en la gente. Nada, solo queríamos dar un aporte en este podcast de que la gente pensara, no sé si críticamente sobre la maldad, que no la pensaran como algo tan absolutista y que vieran esos pequeños matices, porque la vida y todos los actos que se cometen en ella son más complicados de los que uno piensa, y a veces es muy fácil sentenciar sin mucha evidencia o sentenciar sin pensarlo mucho, y cuesta porque es lo que tenemos a mano, pero hay que saber que es más complicado de lo que parece. Una cosa que me gustaría retomar, el hecho de que
de que Hannah Arendt, con las conclusiones a las que llegó con su concepto de banalidad del mal, se aterró ella misma, porque se dio cuenta que eventos extraordinariamente malvados pueden ser llevados a cabo por gente no necesariamente extraordinariamente mala, sino que, claro, toda la estructura burocrática puede desembocar en esas cosas, y que los actos de bondad son los que parecen ser extraordinarios. Y todo responde a nuestras consecuencias y circunstancias materiales inmediatas. Pero es que igual ahí llegamos a un dilema bastante importante, que es la responsabilidad, si es que recae en la individualidad o en el contexto. O sea, es imposible terminarlo de forma tan sencilla. O sea, ni aunque estuviésemos discutiendo una hora, vamos a decir que esto sucedió porque solamente fue Hitler o porque fue en el contexto en el que nació. O sea, y no creo que llegue a una respuesta tan sencilla. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast Para Pensar. Este proyecto es llevado a cabo por colaboradores de la Academia Científica Estudiantil de Psicología, perteneciente a la Universidad de Talca, quienes buscamos aproximar el conocimiento del área a todo escucha. Puedes encontrarnos en Instagram como aceps_talca o escribiendo en nuestro correo electrónico aceps.talca@gmail.com. Esperamos que lo hayas disfrutado, que este episodio te haya dado algunas respuestas, pero que haya generado en ti aún más preguntas. No olvides que el placer más noble es la gloria de la comprensión. Nos vemos en un próximo episodio.